Este es un tema muy interesante y también va a ser polémico porque va a cuestionar, pero también va a exhortar y nos va a poner a pensar realmente quién es nuestro Dios o quién es el Dios en cual creemos. Últimamente, de unos años para acá, se ha cogido como muletilla la expresión, ay, que Dios te bendiga, ay, que Dios esté contigo, ay, Diosito lindo, que te bendiga mi Diosito. Y en cualquier lado, y hemos encontrado en los buses, en los negocios, en todos lados, la gente está cogiendo ese nombre como una muletilla. Vamos a ver qué tan correcto es esto, porque si vamos a definir la palabra muletilla, quiere decir que es una expresión que se repite o se intercala en una conversación con excesiva frecuencia. Y es lo que les estoy hablando en este momento. Que he notado eso y pienso que debemos de tener respeto al nombre de Dios y segundo, no debemos de ser lanzarnos a la ligera, que Dios te bendiga, porque yo no sé en cuál Dios creen. Y vamos a ver hoy cuál Dios. Si es que hay muchos dioses o es solo uno. ¿Y cómo se llama ese Dios? Porque es que si me bendicen a mí, aparentemente me dicen que Dios te bendiga. ¿Cuál Dios? Hoy en día no se respeta el nombre de Dios. Lamentablemente no. Y en eso debemos de tener un buen ejemplo de los judíos. Ellos consideran una blasfemia pronunciar directamente el nombre de Dios. Tanto así que ellos tienen temor de ofenderlo y prefieren denominarlo con las 4 letras del famoso tetragramatón. Son 4 consonantes. Ellos ni siquiera pronuncian el nombre de Dios. ¿Cómo era el respeto que tienen? Porque les enseñaron, les inculcaron que el nombre de Dios no se debe coger a la ligera. Y entonces nosotros, que no somos judíos, nos preguntamos, bueno, ¿y en qué se basan ellos? En uno de los mandamientos, que dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Eso está trayendo, déjeme decirles, sin fanatismo religioso, desgracia o quitando bendiciones, porque se toma el nombre de Dios en vano. ¿Eso dónde lo encontramos? Deuteronomio 5:11 y Éxodo 27. Ahí nos habla los mandamientos que el Señor le dio a Moisés en las tablas, que se han resumido en 10 mandamientos. Y entre esos está, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Metiéndonos un poquito en este versículo, nos preguntamos, ¿qué significa la palabra vano? De pronto cada cual tenemos un concepto o una definición diferente, pero vamos a unificarla o a unificar criterios. Vano es algo que falta a la realidad. Significa que no debe usarse el nombre de Dios en frases o exclamaciones que no sean para honrarlo. Si yo digo que te bendiga Dios, ¿será que lo estoy honrando? Ay, es que mi Diosito me hizo esto y me dio esto. Ay, es que mi Diosito es bueno. Empezando que ese diminutivo es ofensivo. ¿Será que lo estamos honrando o lo estamos hablando en vano? Ahora no solamente eso, sino que Dios tiene un nombre y vamos a ver cuál es el nombre de Dios, de ese Dios que está en la Biblia y que se ha revelado y se ha manifestado natural y sobrenaturalmente. Como les decía, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, es decir, que nos estamos refiriendo al tercer mandamiento, que le prohibía al pueblo darle un uso indebido al nombre de Dios. Por eso ellos no lo mencionan. Eso está enraizado en ellos. Si se puede decir, más que cultural, está en una genética de los judíos y son temerosos y respetuosos
de estar lanzando el nombre de Dios para cualquier cosa. Una manera muy grave de tomar el nombre de Dios en vano es que caemos en la blasfemia, imagínense en eso, en la cual intencionalmente se denigra, se burla o se injuria el nombre de Dios. También el que invoca a Dios para mentir, porque hay muchas personas que mienten y para que les crean dice, lo juro por Dios, o en el nombre de Dios estoy diciendo la verdad. Mire todo eso y piensan que Dios no va a hacer nada o que va a ignorar eso. Y déjenme decirles que estamos muy equivocados. Él tiene en cuenta toda palabra necia y la va más bien responsables de esa palabra en el juicio. Él dice que toda palabra que ociosa que dijimos, Él no la va a hacer responsable. Entonces, para resumir este pedazo de introducción, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, no lo tomemos en vano, hermano. Y de eso se trata este tema y que espero que a todos nos sirva en tener un respeto y un temor en estar mencionando el nombre de ese Dios al cual se refiere la Biblia. Entremos un poquito qué es lo que le pasa al ser humano en general. Cuando se menciona a Dios, el ser humano ha sido provisto por Dios de una mente racional, que no es lo mismo que la mente que tiene un animal. Es triste, sin embargo, que el hombre moderno, o sea, las generaciones de ahora, han dejado de preguntarse por las cuestiones fundamentales de su existencia. Es decir, hacen un proyecto de vida tal vez, o viven el día a día sin proyectarse qué va a pasar en mi futuro, qué va a pasar si me muero hoy. Muy pocas personas hacen un proyecto para vida eterna, sino que viven el hoy como si nunca se fueran a morir, como si todo lo más importante es lo que hagamos en este mundo físico. Y el Señor no nos prometió eso. No fuimos creados para eso, para solo sostenernos en el mundo físico. Con todo esto que hemos visto y oído y hemos leído a través de la palabra, podemos llegar a una conclusión. Pareciera que estuviéramos bajo los efectos de alguna anestesia que lo mantiene intelectual y espiritualmente adormilado, porque no pensamos en el más allá, en que podemos morir hoy y para dónde vamos. Este es seguramente uno de los mayores problemas que estamos encontrando hoy en día y que lamentablemente muchos profesionales de la mente, como psicólogos y psiquiatras, no han podido enfocarse en cuál es el problema del ser humano. El problema es sencillo, no hay que inventarle nada, que se llama el vacío interior que tenemos todos los seres humanos cuando llegamos a este mundo. Hay un vacío interior que es la ausencia de Dios por la caída de Adán y de Eva. Pero aunque es indudable que la mente humana tiene un enorme potencial dado por Dios, porque el ser humano tiene un potencial y un poder en la mente, sin embargo, hay que admitir que también tiene muchas limitaciones, porque es una mente finita, no infinita. Y esto se aprecia especialmente cuando el hombre comienza a preguntarse de Dios, a ver, ¿cuál será el Dios? A ver, muestren quién creo. No podemos olvidar que Dios es infinito, su sabiduría es infinita, no tiene límites. Y obviamente su mente es infinita y poderosa, llena de conocimiento, que ni siquiera nosotros podríamos entenderlo. Pero si nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, nosotros simplemente somos unas pobres criaturas finitas que tarde o temprano vamos a salir de este cuerpo, que es el proceso que llamamos muerte. Tenemos que admitir, por lo tanto, que necesitamos ayuda para conocer la mente infinita de Dios. De hecho, el hombre es incapaz por sí mismo de discernir ni aún los hechos que atañen a los orígenes de los seres y de las cosas. Se enredan con hipótesis y teorías científicas sobre la creación del universo, sobre la evolución del hombre,
sobre los inicios de la creación del hombre. Y eso ha hecho que pierdan posibilidades de tener el conocimiento que nos transmite Dios a través de su palabra. Ya dejando en claro el problema que tenemos todos los seres humanos cuando llegamos a este mundo, ahora vamos a entrar. ¿Qué significa la palabra Dios? A ver, ¿por qué nosotros nos inculcaron que te bendiga Dios? Ay, Dios mío, ayúdame. Y que lamentablemente en algunas traducciones bíblicas también ha caído en ese error de no identificar ese Dios. Es como si yo dijera, el hombre es un malvado. ¿Será que todos nosotros los hombres solamente somos malvados? Pero si yo digo, este hombre llamado Adolfo es un malvado. Ah, ya es diferente porque estoy identificando a una persona. Es lo mismo. ¿Cuál Dios? Ay, Dios, pero ¿cuál? Y vamos a ver por qué les estoy expresando que entendamos la palabra que significa Dios. Etimológicamente la palabra Dios viene, miren, del Deus, que eso es una palabra que tiene orígenes o raíces griegas del Theos. La palabra la hemos conocido y en diferentes idiomas se conoce, ¿sí?, como Dios al referirse a una deidad, pero tiene orígenes griegas del Deus o Theos, que esto se asocia, miren esto, con la mitología griega del famoso Zeus. Y yo me hacía una pregunta, ¿qué tiene que ver Zeus con nuestro Padre Celestial? ¿Por qué hay esa referencia, que el hombre tenga esa similitud entre una mitología y el verdadero Dios? ¿Por qué? ¿Por qué lo asociamos? Zeus, dentro de la mitología griega, que entre otras cosas, en mi época de estudiante me apasionó la mitología griega y romana, Zeus era el dios de dioses, el más poderoso, no había otro dios que lo pudiera vencer o retar. En el concepto teológico, filosófico y antropológico, la palabra Dios en el latín también se pronuncia como Deus. Vemos que los romanos tomaron muchas cosas de la cultura griega, tanto en su estilo de vida como en sus creencias. Y ese Deus en latín significa o proviene de la raíz brillo, resplandor. Entonces, cuando yo digo Dios, estoy interpretando un brillo, un resplandor, que a su vez proviene de la raíz un ser celestial. Hace referencia a una deidad suprema. Escúcheme, Dios significa una deidad suprema. Entonces, el concepto que nosotros tenemos de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, encaja ahí. Deus tiene la misma raíz indoeuropea que se pronuncia de Deu. ¿Y sabe qué significa? Sol. Ahora sí uno entiende un poco las historias de las culturas de América, donde las tribus adoraban el sol. Y yo pregunto, ¿qué tenía que ver el sol con ese ser tan maravilloso, el creador el del cielo y la tierra, que creó el sol, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? El ser humano se ha confundido dentro de sus propios razonamientos y sabiduría y ha hecho que otros se desvíen. De manera que el significado original de Dios, que entre otras cosas en inglés es good, se podría entender como el ser llamado. Imagínense, el ser llamado. La palabra Dios también puede significar un ser supremo no personal. Por eso es que hay muchas religiones y muchas personas con una mente enturbada, oscurecida, porque no entienden qué es Dios y se aferran a una religión, llámese como se llame. Entre eso es el panteísmo. ¿Y qué es el panteísmo? Todo es Dios, ¿se dan cuenta? Entonces, yo puedo adorar un árbol, yo puedo adorar el sol, yo puedo adorar el agua, yo puedo adorar una piedra, porque todo me lleva a un significado de Dios cuando interpreto esa deidad
como algo no personal. Y en algunas concepciones es una mera idea o razonamiento sin ninguna realidad subsistente fuera de la mente, como es en las creencias o en los sistemas materialistas, aquellos que son ateos, por ejemplo. En conclusión, la palabra Dios se crea, se forma y se entiende de acuerdo a la mente humana, como si la mente humana fuera perfecta. Terrible lo que está pasando en la humanidad. Por eso hay muchas religiones y creencias, porque el Dios lo interpreto de acuerdo a mi mente. Es decir, que dentro de la mente humana cabe cualquier deidad en el corazón. Es referirnos a un corazón espiritual, no al corazón físico. Y ese corazón espiritual en la Biblia se entiende como el asiento de las actitudes. Por eso el Señor dice que nos cuidemos del corazón porque es engañoso, porque ahí está el asiento de las actitudes, emociones y de la inteligencia. A ver, ¿cómo así de la inteligencia? ¿Y en dónde dejamos la mente? Pues déjenme decirles que la ciencia hace unos 20 años para acá, de acuerdo a unas investigaciones que han llevado muchos años de estudio a nivel universitario, encontraron una red neuronal que tiene el corazón como una malla. Haga de cuenta cuando uno mete en una malla algo, el corazón está así, en un enmallado, con unas redes neuronales que comunican al cerebro humano. Eso ya está comprobado científicamente. Con razón que cuando uno tiene un impacto emocional, uno dice, ¡ay! Lo sentí en mi corazón. ¡Ay, qué alegría! Lo sentí en mi corazón. Porque no lo decimos, ¡ay, qué alegría! Lo sentí en mi mente. No, ahora sí podemos entender que el corazón está intercomunicado con la mente. Asociando la mente, ese corazón asociado a la mente, son los que forman nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y el intelecto en general. Teniendo en claro el significado de la palabra de Dios, por eso yo pregunto, ¿cuál Dios? ¿Cuál es el Dios que usted dice que me bendice? ¿Cuál es esa deidad? Porque Dios tiene un nombre. ¿Qué representa el concepto de Dios para el ser humano, para la mente humana? ¿Qué representa? El concepto general de Dios está generado por la mente humana, como lo habíamos ya explicado. Eso quiere decir que no es que se genere en el corazón del ser humano, sino en la mente, lo que nosotros percibimos. Por eso hay gente que adora prismas, adora el árbol, adora el sol, le piden milagros, porque lo endiosan, es una divinidad para ellos. Y el Señor nos hace énfasis en la idolatría que cae el ser humano en las cosas que vemos, en las cosas creadas. ¿Usted por qué adora esto? ¿Por qué adora ese muñeco de yeso o de metal? ¿Por qué adora el sol? Si yo fui el que creé todo, el cielo y la tierra. Entonces, cuando el ser humano tiene concebido que Dios es algo que le ayuda o les trae buena suerte o les concede ciertos privilegios, se engañan, se están engañando. Por eso es que se generan muchas religiones. En general, para el ser humano, esa palabra Dios nos relaciona con una naturaleza incorpórea en general, para los espirituales, y que puede ser algo personal, una fuente de toda obligación moral. ¿Y qué es eso? Que mayor concebible con su existencia. Quiere decir que si yo estoy vivo es porque hay alguien que me mantiene ahí. El problema es quién es el que me mantiene con vida. Estos atributos fueron descritos en diferentes grados durante siglos de siglos hasta llegar a lo que en nosotros vemos en algunos textos, sean papiros o pergaminos, lo que pensaban los primeros filósofos teólogos, si se puede llamar así, como fueron los judíos, como fueron después los llamados cristianos y musulmanes,
que nos llevan a un Dios monoteísta, ¿sí? Y de la creencia del Dios de Abraham. Ahí podríamos nosotros meter o incluir lo que se conoce como el Maimónides. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué nos está hablando de esto? ¿Qué es eso? El Maimónides. Maimónides fue un erudito en su tiempo, judío, considerado como uno de los mayores estudiosos de la Torá. Ustedes saben que la Torá hace parte de la Biblia judía. Eso fue en la época medieval. Pero también ahí metió la mano San Agustín, Al-Ghazali o Al-Ghazal. Ese musulmán era un polímata. ¿Y qué es polímata? Que dominaba varias disciplinas, generalmente de las artes y de las ciencias. ¿Se dan cuenta ustedes que la mente humana ha ido escarbando y modelando y creando un concepto de Dios que a la hora de la verdad no tiene nada que ver con ese ser tan maravilloso que ha sido y será el eterno, el Dios poderoso, el creador de los cielos y de la tierra? Aunque estos hombres, como Al-Ghazal, era un erudito de origen persa, un teólogo, un sufí, un jurista, un filósofo y místico, que mucha gente se dejó impresionar por las capacidades intelectuales que él tenía, lo que los estaba llevando en un momento dado a una confusión. Y aunque lo consideraban como uno de los pensadores más importantes de la filosofía islámica, que representa el misticismo más profundo. ¿Por qué les digo esto? Porque para que ustedes entiendan qué es lo que le pasa al ser humano y por qué no puede entender la verdad, quién es ese Dios, cómo se llama ese Dios, porque están confundidos con tantas filosofías. Y eso quiere decir que muchos filósofos afirman que Dios es el principio incondicionado que explica la existencia de todo. No es, por lo tanto, un concepto al que llegue el pensamiento, sino un postulado del pensar. O como lo diría Santo Tomás, que fue un prolegómeno de la fe, es decir, que esto no se puede entender por la razón, sino por la fe. Mire hasta dónde nos han inculcado filosofías que nos han hecho nublar la mente y el concepto del verdadero Dios. Y es que esto se genera desde la caída del hombre, que el hombre por naturaleza no ha podido buscar a Dios por sus propios medios. Nadie busca a Dios por sus propios medios. Nadie lo busca, dado a que su pecado lo independiza de Dios y lo ignora para vivir. Ese es el problema del ser humano, y eso es lo que nosotros tenemos que entender con los que no tienen la verdad, la revelación. Es que no lo pueden entender, es imposible, y debemos de tener nosotros un poco de misericordia basada en el amor que Dios nos ha dado a nosotros para dárselo a los demás. Es imposible que el ser humano entienda el concepto del Dios verdadero, esa deidad que tiene un nombre. El hombre ha permanecido como un agnóstico, y hoy en día hay un famoso actor de raza negra que, entre otras cosas, trabaja muy bien cuando participa en ciertas películas, y él ha declarado que es un agnóstico. ¿Y qué es un agnóstico? Una persona impotente para dar con la verdad de quién es el creador. El agnosticismo es una postura religiosa o filosófica sobre el concepto de la religión, de acuerdo a la cual la existencia o no de un Dios o de una mitología de deidades es desconocida. ¿Qué quiere decir con eso? Que no estoy seguro, los agnósticos dicen, no estoy seguro si existe un Dios o no. Pueda que exista, pueda que no. Y no sé cómo sea ese Dios, si sea personal o sea un estado de energía. Esta falta de certeza o conocimiento es una postura personal relacionada con el escepticismo. Finalmente, hay versiones que los han llevado al apateísmo, en las cuales se afirma que la existencia o no de seres superiores no solo es conocida, sino que es irrelevante o superflua. Eso quiere decir, puede haber un Dios o no lo hay. Y eso es lo que en este momento, en esta época, en estas generaciones, creen y viven estos conceptos
que lamentablemente los está alejando de ese Dios, de esa deidad tan hermosa, llena de amor, que se ha revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que observar que la concepción de Dios y de sus características, ya sean en el monoteísmo o en el politeísmo, depende de la tradición de los pueblos. Tengan en cuenta esto. Cada vez que se habla de un Dios, es porque hay un fundamento en las tradiciones de los pueblos. ¿Qué tradición tienes tú? ¿De dónde vienen tus tradiciones de creencia de Dios? ¿Serán las correctas? Porque eso hace parte de la de la cosmovisión religiosa. Por eso soy apático a ser religioso, porque es un conjunto de creencias o dogmas acerca de una divinidad, de sentimientos de veneración y de temor hacia ella. Y es que déjeme decirles, en el Antiguo Oriente muchas ciudades tenían su propio Dios local, y por eso el Señor al pueblo israelita le decía: no te mezcle con esos pueblos, porque ellos adoraban un falso Dios, y para ellos era importante que les aceptaran su Dios o sus dioses, esos pueblos. Podemos dar un ejemplo: el culto iconoclasta del Dios solar, así se llama, cuando hay una creencia en adorar a Dios, al sol, se llama iconoclasta. ¿De dónde se originó? De la cultura egipcia. Y ellos le pusieron un nombre a ese dios que se llama Atón, por orden del faraón Akenatón. Cuando ustedes escuchen Atón, ya tienen ustedes un conocimiento de qué se trata, de la adoración al sol. Pero ya dejando un poco eso, y vamos a profundizar qué nos dice la palabra de Dios. En la Biblia se menciona esos falsos dioses o esos conceptos erróneos de una deidad. Acuérdense que la Biblia habla del dios Acera, Astro, Astarte, Baal, Belcebú, Bel, Dagón, la diosa Diana, Merodach, Milcom, Nebo, Nisroch, Mitón, Quemón, Kilium, Rimón, Tamuz y Tartak, entre otros. La Biblia menciona a esos dioses falsos o esas creencias erróneas, que detrás de eso ustedes ya saben, ustedes y yo saben quién está, el que vino a destruir, a mentir y a engañar. Odín, Dios supremo de la religión nórdica, que hoy en día está de boga y de moda en muchas películas de la mitología nórdica. Y los niños están creciendo y siendo culturizados por esas religiones nórdicas a través de esas películas. Y acordémonos de Zeus, el dios de dioses, el supremo de los griegos, que cuando los romanos conquistaron a Grecia, ellos ya no lo llamaban Zeus, sino lo llamaban el dios Júpiter. Y así, si seguimos nombrando, no terminaríamos ahora de la cantidad de dioses que tiene el ser humano en su corazón, de acuerdo a sus creencias culturales. En las religiones es un ser sobrenatural cuando se menciona Dios, al que se le debe rendir culto. Tiene poder sobre un ámbito concreto de la realidad y sobre el destino de los seres humanos. Pero también en el concepto monoteísta es responsable de la creación del universo, del misterio de la existencia humana. En algunas escuelas del hinduismo, Dios es como algo supremo, pero no necesariamente como un ser personal, o sea, no lo ven como persona, sino como algo genérico, que está en todas partes, que está aquí en el agua, que está en el aire, etcétera, etcétera. Ellos lo ven como un principio universal. Y de ahí vemos varios sistemas religiosos, por ejemplo, en el budismo, el Advaita y el discordianismo, en los cuales no se menciona ni se estudia la existencia de un Dios como persona. Ahora dejemos un ladito de eso y entremos en las doctrinas del espiritismo. Para ellos Dios es la inteligencia suprema. O sea, si tú tienes una inteligencia suprema, eres un Dios. ¿Qué causa? Que es una causa primera de todas las cosas. Para otros, el espiritismo es un ser eterno, inmutable, inmaterial, único, omnipotente, soberanamente justo y bueno. Hay algo de cierto ahí. En el panteísmo, como lo habíamos mencionado antes, sostiene que el universo entero es Dios mismo. En conclusión, en esta pequeña introducción, es que la minoría de personas, escúchame bien, por favor, sostienen que tan solo existe una
única definición válida del concepto de Dios. Qué tristeza que sea una minoría en el mundo. Mientras que para la gran mayoría de la humanidad cabe la posibilidad de que varias definiciones de Dios sean posibles a la vez. Es decir, que la palabra Dios es polisémica. ¿Y qué será eso? Que tiene más de un significado. Para mí Dios puede ser una cosa muy distinta para mi vecino o para otra persona. Por ejemplo, la similitud con el término griego análogo se refiere a esa deidad o Dios, que se deriva de la raíz indoeuropea deus, de significado pero que originó en latín las palabras del significado inicialmente religioso. ¿Sabe qué es religioso? Estar en una feria o en un fanatismo. Ahora sí ustedes entienden por qué hay un concepto en algunas creencias cuando se dice religioso, lo dan como algo peyorativo, porque significa estar en feria o en fanatismo. Ahora, si miramos por último la ciencia, ahí sí que también están bien confundidos en el concepto de qué es Dios o quién es Dios, porque tienen muchas limitaciones de acuerdo a sus creencias y culturas. Y en la esfera espiritual, el método científico es completamente inadecuado. El conocimiento científico avanza empleando la observación, como es, y el experimento. Opera con los dos datos e informaciones que le suplen los 5 sentidos físicos. Pero cuando llegamos al terreno de lo metafísico, no hay datos disponibles. Mire la limitación. Eso quiere decir que la ciencia no puede traer solución a los problemas espirituales del hombre. Así de sencillo. Y aunque reconocemos el valor relativo de la ciencia, pero como hombres hechos a la imagen y semejanza de Dios, esperamos una voz mucho más elocuente y poderosa, una voz que proceda de Dios mismo y que llegue a nuestras almas y espíritus con el poder del Espíritu de Dios. Y ya para terminar esta parte, por otro lado, si la ciencia no nos puede adentrar de manera fiable en el conocimiento de Dios, ¿qué revelación puede surgir del inmundo pozo del subconsciente del hombre? Todo lo que el hombre caído piensa acerca de Dios es indigno de confianza y erróneo en su mayor parte, porque lo basan en su religión. Hoy en día está de moda la neuroteología, que entre otras cosas la estoy estudiando. Y en resumen, ¿qué es eso? Es la ciencia que estudia las relaciones entre el ser humano y Dios, las religiones y la espiritualidad en general, a partir de la neurología, que es el estudio de los sistemas, ¿sí?, nervioso, especialmente del encéfalo. También conocida como la bioteología o la neurociencia espiritual, que es el estudio de las actividades neuronales relacionadas con experiencias subjetivas de la espiritualidad. Y mucho cuidado de no confundirla con la psicología de la religión. Hay unos estudios respecto a esta área de la ciencia donde llegaron a encontrar que una persona epiléptica, mediante estimulación de la corteza temporal, tiene visiones que los hacen creer que es de parte de Dios. Mucho cuidado. Por eso es que el Señor nos dice que tenemos que ser prudencia cuando nos imponen mano, cuidado, cuando nos imponen la mano en la cabeza. De ahí se generó la religión o el concepto religioso del cristianismo de Ellen White. ¿Sabe quién fue esa? Lo que hoy en día se conocen como los adventistas del séptimo día. Recordemos que la epilepsia es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Esas convulsiones son episodios de actividad descontrolada y anormal de las neuronas que puede causar cambios en la atención o en el comportamiento. Ahora, si ustedes entienden esos videos, cuando la gente se bota al piso, se revuelca, convulsiona, ¿será eso de Dios o será estimulado por el enemigo? Es que la epilepsia ocurre como un resultado de una actividad electroda normal del cerebro, también llamada crisis epiléptica, algo así como una tormenta eléctrica dentro de la cabeza, y como el cerebro controla tantas cosas, hay mucho que puede salir mal. Mucho cuidado con esa imposición de manos, mucho cuidado con esas manifestaciones
que traen convulsiones, porque eso no es de Dios. Y quien está detrás de eso, según los científicos, desde el punto de la neurología, ellos lo ven como una epilepsia temporal. Quería traerles esto a colación porque sé que les va a servir para entender cuando vean ciertos videos y puedan ustedes discernir si eso es de Dios o no. Y yo les decía que en el campo de la psicología se ha llegado a concluir que Dios, el concepto de Dios para la psicología, se ha llegado a interpretar como una ausencia de vacío interior en la conciencia. En cierta manera podemos hacerlo válido, porque el ser humano nace con un vacío interior que es la ausencia de Dios.